Una deuda pagada es una deuda que no existe más. Cuando una deuda se paga, ya no existen intereses, ya no existe responsabilidad, solo existe tranquilidad, paz, descanso, porque ya se saldó. Esta es la base del Evangelio puro de Jesucristo, el cual no se predica. Cuando se habla de Jesucristo, generalmente en el mundo cristiano, se dice, acepta a Cristo en tu corazón, Jesucristo murió por tus pecados, cree en Jesucristo, ahora te dicen, apártate del mal, busca el bien, busca una iglesia, busca comunión, toma esta Biblia, léala, esto, aquello. Y esas especificaciones sutiles hacen que la persona se quede en un evangelio religioso dependiendo de ella. O sea, que la persona consciente y subconscientemente va a entender que hay que creer, pero que ahora hay que cuidar, porque si no se puede perder. Y lo triste de esto es que en sí la mayoría en el mundo cristiano piensa que las cosas son así, y ni por cerca son así, porque no han entendido el radicalismo de Dios y la razón fundamental por la cual Dios Padre envió a su Hijo. Si no comprendemos cuál fue la razón fundamental por la cual Dios Padre envió a Cristo a pagarnos la deuda para que el ser humano descanse, no se logra la salvación. El sello de la salvación nunca se da. Jesucristo explicó esto en Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no podrán entrar. O sea, está diciendo, van a intentarlo, van a seguirme, van a llamarse cristianos, van a leer la palabra, van a orar, van a congregarse en sus distintas denominaciones, pero al final no lo van a lograr, van a perder su alma. Y si entonces no ponemos mente e interés a esto que dijo Cristo y quiénes son estas personas de las cuales habló Cristo, entonces tenemos un gran problema aquí, porque Cristo, en su amor inmedible hace más de 2000 años, cuando estuvo aquí, explicó que esto iba a ser así. Así que tenemos que saber quién es esta persona, quiénes son estas personas que están procurando. Precisamente al entrar por la puerta estrecha, o sea, al adquirir la salvación de Jesucristo, que es inalterable y no se puede perder, ya que precisamente le tocó a Él. El ser humano no se mete en la salvación de su alma porque precisamente es una salvación. Una salvación se acciona cuando personas o animales o como tú quieras, o sea, cuando has visto videos, cuando has visto programas, la salvación se acciona cuando ese ser está absolutamente incapacitado, no puede hacer nada. Imagínate una persona ahogándose, una persona en un edificio incendiándose, una persona en un accidente de auto donde quedó prensada y tienen que llegar a sacarle de ahí. La persona no puede hacer nada. Es por eso que se debe de entender por qué Dios establece una salvación porque estamos absolutamente incapacitados de lograr salvarnos o de lograr un mérito con Dios por comportamiento bueno para salir de la condenación de nuestra alma. Entonces, al entrar por la puerta estrecha, que ya es estar salvo, ya es estar en paz, saber que si uno se muere en 5 segundos se va al cielo, sí o sí, no hay otra forma, no se puede alterar. Al entrar, el Espíritu Santo se sella y toda palabra que dijo Jesucristo, toda palabra, ya se entiende. Ya podemos entender a qué se refería, porque precisamente el Espíritu Santo nos lo hace entender. Entonces, la persona que está procurando es una persona que está intentando lograr la paz con Dios, aunque profese a los 4 vientos que cree en Jesucristo. Y que diga que Jesucristo pagó la deuda, que Jesucristo dio paz, pero todavía en su corazón la persona no lo ha creído así, porque tiene miedo. La palabra dice que en el perfecto amor de Jesucristo no existe el temor. Esto quiere decir que al entrar en la victoria de Jesucristo, pero en serio, la mayoría no ha entrado en la victoria de Jesucristo, el temor desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque ya nuestra confianza total está en que Jesucristo lo hizo por nosotros. Jesucristo vino a pagar los pecados de nuestra existencia.
aun cuando nosotros en la vida natural seguiremos pecando hasta el último día de nuestra vida. La palabra lo explica, Romanos 7, nosotros tenemos una ley corrupta en nuestros miembros. Hay inmundicia en nuestra carne que hace que pequemos. Por mucho que ya por amor a Jesucristo, sabemos que la voluntad de Él es que busquemos el bien, que busquemos apartarnos del mal y todo esto. No hay manera de que el ser humano en esta vida, en este estado, no peque. Y paz con Dios, estar en paz con Dios significa que el pecado no exista. Estas son las bases totales para entender por qué esto es un regalo. La salvación del alma es un regalo. Dios es diciendo, yo compro esto para ti. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la misión de Jesucristo era vivir una existencia humana sin pecado para sustituir las existencias humanas pecadoras. Al Cristo sustituir, al vivir la existencia humana hasta sus 33 años, Él vivió una existencia humana, ya que precisamente existencia humana es estar acá. Si la persona se va joven o no importa, estuvo acá. Entonces Jesucristo, al vivir una existencia humana sin pecado, no hay razón, o sea, no hay derecho de condenación. No existe derecho porque el pecado solo puede matar legalmente a una persona que ha pecado. Entonces lo que hace el Padre es precisamente ponerle una trampa al pecado y cargarle los pecados a Cristo en el juicio, en la cruz. Ese era el juicio que nosotros tenemos, ya para las personas que estamos salvas, teníamos que vivir. Jesucristo vive nuestro juicio y siendo inocente se carga nuestra deuda. O sea que, como lo que quedó condenado es nuestra alma, por el pecado, Jesucristo da su alma en vez de la nuestra para lograr el despeje. Entonces, ¿qué hace Dios? Carga los pecados sobre Jesucristo. Jesucristo los carga como que es culpable, no siendo culpable, y mata el pecado en su carne, dice la palabra. Jesucristo es abandonado en esa cruz para que nosotros no seamos abandonados. Jesucristo vence al pecado porque nunca pecó, pero aún así murió por nuestros pecados, murió por nosotros para que nosotros no muriéramos eternamente. Ese es el Evangelio. De esa manera, la deuda, nuestra deuda, quedó eliminada. Ahora Dios establece que toda persona que crea en el Evangelio puro de salvación, el cual es este que te estoy explicando, tiene vida eterna. Entonces, la persona que crea que Jesucristo le pagó los pecados de toda su existencia, porque la persona pecará hasta el último día de su vida, logra el arrepentimiento demandado por Dios. Porque hay una transformación en su mente, ese es el nuevo nacimiento. Comprender que la persona está incapacitada, corrupta, siempre va a pecar y por lo tanto no puede cuidar ni proteger algo que no le tocó a él, a ella, le tocó a Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el nuevo nacimiento, el arrepentimiento de reconocer yo no hice nada, no puedo hacer nada, no cuido nada, mi moralidad no me va a dignificar, no voy a ver a Dios buscando santidad. Eso no existe, eso es un invento de los religiosos. La santidad para ver al Señor es la que deposita Jesucristo por creer en Él sin dudar, por creer que esa santidad sin pecado que Jesucristo logró en un estado humano corrupto, nos santifica por la fe al creer. Por eso en 2 de Timoteo 1:9 dice claramente que Dios nos llama a un estado santo no por nuestras obras de justicia, o sea, no por nuestra propia búsqueda de santidad, sino por el mérito de Jesucristo que fue santo totalmente. Y de esa manera Jesucristo, por nosotros creer que es así y fue así, nos santifica sellando el Espíritu Santo. Ahí es donde la persona comprende por qué dice de tal manera amó Dios al mundo. Esta inmedible salvación es el amor más grande que existe porque precisamente el hombre no puede hacer nada, no depende de él. Los pecados después de haber creído de verdad no le van a quitar la salvación jamás, nunca, porque creyó que Jesucristo fue condenado por él, por ella. Ese es el punto. Jesucristo vive la existencia sin pecado para que el ser humano corrupto, pecador, que no puede hacer nada, tenga paz, pueda descansar.
Y al creer de verdad vivimos paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento, confirmando el Señor.